Llorando, cómo se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Ahora lo que toca es regresar a casa y desarrollar un buen trabajo de campo, ¿cierto? Desarrollar un buen trabajo de campo. Significa poner en práctica todo lo que nos han enseñado. Sí, nosotros escuchamos, estamos recibiendo información, pero tenemos que procesar toda esta información. Tenemos que tomar estos conceptos, los vamos a llevar sobre nuestras rodillas, o como usted prefiera. Lo más importante es la actitud del corazón. Y usted tiene, como yo, que llevar esos conceptos y decirle al Señor: solo tú puedes hacer que esto se convierta en una convicción en mi vida. Necesito convicciones que me sostengan. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito esas convicciones que me sostengan. Hay cosas que definitivamente solo por las convicciones las vamos a poder sobrevivir. Daniel miró una mesa y no estaba en condiciones de hacer una propuesta, porque estaba en calidad de cautivo, pero su relación de oración constante a Dios lo hizo hacer una propuesta. Así que llamó al director de todo lo que era logística y le dijo: yo no puedo comer de lo que está en esa mesa, pero le voy a proponer algo. Si me permite una dieta de vegetales y agua, yo le aseguro que yo le voy a dar un mejor desempeño que todos los demás. En ese mismo momento, el cielo tiene que haber acudido en respaldo de las palabras de Daniel. Y eso es lo que a ti te tiene que ocurrir. Porque que un hombre que está dirigiendo, que tiene el gobierno, que tiene el poder de decisión, escuche a alguien que está en calidad de cautivo, que le está diciendo a él: arriésguese por mí, desobedezca a su autoridad y le va a ir mejor, no tenía por qué creerle. Así que Dios intervino trabajando en Daniel el coraje, dándole la propuesta y trabajando el corazón de aquel que dijo sí. Para que Dios entonces, al final de todos esos días, presentara a un hombre 10 veces más sabio que los demás. ¿Qué le parece? Dios hace eso con la gente de oración. Entonces, como veníamos hablando, yo tengo que hacer una parte 2 acá. El Señor hace hablar bajo inspiración a Pablo, esto queda registrado en Efesios capítulo 6, el famoso pasaje de la armadura, y de eso rescatamos que él dice: póngase el yelmo o el casco de la salvación y tome la espada del Espíritu, la cual es palabra de Dios. Así entonces nos está diciendo a nosotros como iglesia de nuestro tiempo y de aquel tiempo, que el Señor nos está dando a nosotros las mismas palabras gobernantes, las mismas palabras regentes para atender todas y cada una de las situaciones que se nos presentan. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es comparada ahí con una espada, porque la palabra tiene el poder de penetrar la operación de engaño del enemigo. Con la palabra usted logra cortar todas las mentiras, desbaratar toda la oposición que el enemigo va tejiendo. Él va tejiendo a través del engaño, porque el engaño es el arma más poderosa que el enemigo tiene en su mano contra la iglesia del Señor. Continuamente Él te está hablando y te vas a dar cuenta que te está hablando porque hay aquí un diálogo, hay una reflexión, hay una maquinación
negativa que te dice que no puedes, que te dice que es muy grande, que te hace medir al gigante, que te minimiza a ti. ¿Tiene usted ese tipo de diálogo interno? ¿Tiene ese tipo de pensamiento? Nunca vendrá de Dios, hija, nunca. Entonces, todo lo negativo que tú oyes, todo lo que tiende a levantarte una oposición, todo lo que te coloca en un ámbito limitado, no proviene de Dios. La voz de Dios siempre te dice adelante. La voz de Dios siempre te dice no temas. La voz de Dios siempre te dice estoy contigo. Así que de aquí en adelante usted y yo vamos a poder discernir con claridad por el tono de las palabras que se maquinan aquí, de dónde es que provienen. Y a todo eso le vamos a llamar engaño. Un análisis exhaustivo acerca de por qué no puedo seguir adelante con determinada cosa no viene de Dios. Esas sugerencias, mire, pero es que hay que ser prudente. Usted tiene que decir, ya te vi y no voy a caer otra vez en tu juego. Si fuera mi Padre que me está hablando, si fuera el Espíritu de Dios que me está hablando, me estaría dando luz verde acerca de todo aquello que la palabra está registrando que Dios quiere que yo haga. El Señor siempre te habla de firmeza, siempre te habla de potencia, siempre te habla de avance. Siempre te habla de reposa, está confiada, está tranquila, está serena, no está sola. Ese es el discurso. Usted tiene que volver a leer la Biblia con un lente de intercesora. Y usted se va a encontrar allí. ¿Cómo fui víctima del diablo tanto tiempo? Porque a veces le dedicamos a los malos pensamientos, a los pensamientos negativos, a los pensamientos que nos van bajando el piso demasiado tiempo. Le concedemos demasiada importancia. Hoy usted va a determinar todo pensamiento que a mí me quiere encerrar dentro de un límite que contradice la palabra de Dios que yo ya conozco, yo lo voy a censurar. No voy a permitir, porque ahora nuestra actitud va a ser una actitud ofensiva. Porque dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre oposición violenta y solo los violentos o los valientes arrebatan. Quiere decir que el enemigo nunca te va a ceder espacio, nunca te va a ceder nada. Tú tienes que arrebatar. Entonces eso ya me coloca a mí en una posición de agresividad contra aquello que se quiere oponer a lo que Dios no se opone. Dios no se opone a tu paz. Dios no se opone a tu tranquilidad. Dios no se opone a que tú sueñes. Dios no se opone a que tú proyectes. Dios no se opone a nada que te va a subir a ti de nivel. Alabado el nombre del Señor. Dios no se opone a que tú le sirvas al Señor. Entonces tú vas a determinar, eso no viene de Dios, yo no le voy a dar ningún crédito. Bendito el nombre de Jesús. El Señor quiere que usted use sus palabras, sus palabras. Con sus palabras usted va a hablar y con sus palabras usted va a pensar. Todo pensamiento que llegue a su mente que está en la palabra es Dios dirigiéndole, sosteniéndole, afirmándole, impulsándole. Entonces usted va a aprender a distinguir a Dios pensando a través de tu pensamiento. Cuando tú puedas identificar que es la palabra de Dios la que tienes en tu mente. Bendito sea el nombre del Señor, que mucho tiempo maquinó el enemigo a través de nuestros procesos mentales. Cuando el Señor te hace analizar la desventaja en que está el enemigo con respecto a ti, es Dios el que está impulsándote. Pero cuando el enemigo te está queriendo hacer ver que no es posible alcanzar determinado objetivo, usted tiene que decir, el enemigo es el que está hablando y yo no le voy a conceder esa autoridad sobre la vida mía. Vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a cambiar.
El Señor nos ha provisto entonces, diga conmigo, el Señor nos ha provisto del poder que tienen sus palabras para crear, para cambiar y para hacer retroceder lo que tiene que retroceder. Voy a hablar con argumentos formados por la palabra de Dios. A través de la palabra que Dios me ha hablado, voy a deshacer las obras del diablo. Me voy a convertir en una persona que le responde al enemigo y que le dice: lo que estás diciendo y planeando no va. Usted va a aprender a hablarle al enemigo en tono de orden. Usted no se va a sentar más en una mesa a conversar con los hermanos acerca de cómo se le está levantando al diablo, el diablo. Usted se va a sentar en esa mesa para compartir cómo usted lo va a derribar de donde se atrevió a levantarse. A veces compartimos un café y compartimos los peores momentos que el enemigo nos está haciendo vivir. Usted se sienta y oye el consejo de Pablo inspirado: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cualquier otra cosa está censurado entre intercesores y gente orante victoriosa. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. No podemos nosotros estar hablando una cosa y orando otra. Nuestro discurso tiene que estar alineado con nuestra oración. Hablamos de acuerdo a lo que oramos. Ahora oramos de acuerdo a lo que creemos. Creemos de acuerdo a lo que hemos oído a Dios hablar en favor de su pueblo. Porque cuando Dios habla siempre en favor de su pueblo. ¿Quiere usted que su vida cambie? Necesita otras palabras en su boca para que cambie. Lo primero que cambia es el ambiente, y el ambiente en el que usted se mueve cambia con palabras de Dios. Hay un canto que hizo mi hijo mayor que dice: la atmósfera está cambiando. Y dice: lo que declaro con mi boca es lo que veré. De aquí en adelante, cualquier palabra que salga de su boca puede ser utilizada en su contra. Pero cuando usted habla, me irá bien, porque la Biblia dice que al justo le irá bien. El Señor tiene para mí un buen futuro. Pensamiento de paz y no de mal. Y me va a dar el fin que yo espero. Escrito está. Eso es lo que usted tiene que hablar. Entonces usted ve la calamidad, hable con la calamidad, pero conforme a la palabra de Dios. No se ponga de acuerdo con la calamidad. Usted dígale: usted aparece ahí como un monte y usted está allí en mi camino solo para que yo lo remueva en el nombre de Jesús. Usted ve allí un árbol sicomoro y usted le va a decir al sicomoro: te voy a desarraigar a través de las palabras que Dios ha puesto en mi boca. Y cuando yo te desarraigue, voy a plantar allí una semilla que es la semilla de mi fe, del tamaño de una fe de mostaza. De una semilla de mostaza, perdón. Esa fe se va a desarrollar, va a crecer en el lugar donde tú estabas establecido. ¿Me estás escuchando? Cambia el árbol sicomoro por una semilla de fe. Y deja que la semilla de fe esté siendo cultivada. ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo se riega la fe? Hablando la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Cuando usted habla la palabra de Dios, su oído espiritual se abre. De tal manera que la fe se desarrolla en ese clima. Produzca los factores que hacen que su fe se desarrolle. Porque todo en el reino de Dios se compra con una moneda, y esa moneda es la fe. Todo lo que usted hable tiene que proveer para fe, y la fe le va a proveer a usted para todo. ¿Está conmigo? Sí, está conmigo.
Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, levante su mano y declare conmigo. Tengo palabras gobernantes para regir toda obra de oposición, para perjudicar la operación del enemigo en la tierra, en la casa y donde quiera que aparezca. Dios me ha dado poder a través de la palabra que sale de mi boca para rehacer el futuro. ¿Cuántos lo creen? Eso me gusta. Las aves, mis amados, cuando va a entrar una nueva temporada, comienzan a cantar. Usted y yo tenemos que imitar a las aves si queremos ver otra temporada entrando en nuestra casa y en nuestra vida. Así que si usted canta una lúgubre canción, eso es lo que le viene. Porque un santo triste es un triste santo. Pablo escribe a la iglesia de Filipenses y le dice: gozaos. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué razón? Porque cuando somos activados en gozo, somos activados en potencia. Cuando usted se habitúa a hablar las palabras de Dios, el gozo nunca faltará en su vida y por eso nunca cesará su potencia. Entonces necesitamos usar ese discurso. Dice la palabra: en Cantar de los Cantares se ha oído la voz de la tórtola, que está diciendo que el invierno de largo tiempo terminó. Gente de Buenas Nuevas y de otros ministerios que está guardada en este momento y confinada por el Espíritu para oír estas palabras. Esa nueva temporada está sobre usted ahora. Depende de lo que usted va a hablar con su boca. La vida de oración se convierte en potencia en su boca. Porque Dios conoce tu timbre, Dios conoce tu voz. Dios ha hablado contigo cuando tú has hablado con Él. Ahora cuando tú hablas sus palabras, Él respalda lo que tú dices. Por esa razón yo comencé hablando de oración y ahora te estoy hablando de hablar la palabra. ¿Por qué? Porque eso se convierte en una oración profética. Lo profético tiene que ver con hablar algo que no está para que esté. Entonces usted va a hablar como Dios habla, lo que no es para que sea. Si usted no habla en determinado escenario, algo no va a pasar. Pero si usted lo habla, por más difícil que sea, Dios lo va a traer a existencia. Porque usted habló alineado a lo que Dios está hablando. Entonces las aves cantan en concordancia con la temporada que se avecina. El Hijo de Dios y la hija de Dios también emite su sonido en concordancia con la temporada que está esperando. Yo le pregunto a la gente que está en este lugar: ¿qué clase de temporada usted está esperando? ¿Está esperando una temporada de escasez? ¿Una temporada muy lúgubre, muy oscura, muy difícil? ¿Qué clase de temporada usted espera? Hable de acuerdo a la temporada que usted está esperando. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ellos cantan, hay algo que sucede. Yo sé que ellos cantan cuando se avecina una temporada. Algo sucede, se precipitan las condiciones para que la temporada entre. Usted tiene que estar hablando acerca de una nueva temporada para su familia, para el corazón de sus hijos, para el corazón de su esposo. Usted tiene que estar hablando de una nueva historia, mujer que no está casada. Tiene que estar hablando: Dios tiene una agenda para mí, tiene una historia para mí, tiene mucha satisfacción, gozo, alegría y felicidad para mí. Él es el que la tiene. Yo voy a bajar el diseño, voy a orar y voy a bajar el diseño. ¿Sabe a dónde estaba Moisés cuando le bajaron el diseño del cielo para el tabernáculo, señoras? En el monte. ¿Sabe dónde estaba David para
que le bajaran el diseño del templo que más tarde construyó Salomón en comunión con Dios. Así que usted, si está esperando un futuro maravilloso con alguien que no existe, créame, en alguna parte existe. Dios sabe dónde está. Dios se lo va a traer. Le aconsejo que no lo vaya a buscar. No se ponga en circulación. No se ponga un rótulo que diga libre. Vaya a la presencia de Dios. Dile: Señor, contigo es que yo quería hablar al respecto, porque dijiste que no es bueno que el hombre esté solo. Y lo que es bueno para el hombre es bueno para la mujer. Señor, tú sabes que yo no soy Pablo. Yo quiero a mi compañero. Pero no quiero salir a buscarlo para después de unos 10 años, 5 años, estar de nuevo poniéndome el rótulo. Señor, fuera todo espíritu de samaritana. Se aleja de la vida mía. Mi soledad la vas a llenar tú hasta que tú traigas a esa persona que va a hacer que nunca más me sienta sola. Y mientras tanto tú no vas a permitir que yo esté sola. Tú me vas a acompañar, me vas a honrar, me vas a amar. Tú me vas a levantar cada día mi identidad. He visto tantas cosas en tantos años de servirle al Señor en mujeres que no pusieron esa necesidad en las manos del Señor en oración. ¿Sabe que Dios está consciente de sus deseos, de sus necesidades? ¿Sabe que Dios no quiere que usted dé un traspiés? Y si usted ya tuvo una mala historia, ¿para qué repetir una experiencia tan dura con otra persona? Y entonces, ¿qué? ¿Me quedo sola? No. Dios es del pensamiento de que ninguna mujer en su reino es sola. Eso también se lo tiene que quitar de la boca. Usted no es mujer sola. Usted tiene padre y usted tiene amado. Y ese padre y ese amado se van a ocupar de que usted tenga alguien en esta tierra que es de arcilla como usted, que siente como usted, que busca a alguien como usted y que va a honrarle a usted. En este tiempo donde la familia se está desbaratando, pero no lo van a lograr, porque lo que se hizo en el cielo, ¿quién lo rompe en la tierra? Déjelos que vayan, que tomen malos caminos. Les toca las del hijo pródigo regresar con la cola entre las patas diciendo: me equivoqué, me vuelves a recibir. Tarde o temprano las naciones que se están abriendo a todos estos movimientos se llevarán lo más terrible, porque no saben lo que están sembrando. Y mientras tanto el matrimonio seguirá como Dios lo estableció sobre la faz de la tierra, y las familias continuarán como Dios las estableció sobre la faz de la tierra, y el linaje santo de Dios continuará progresando sobre la faz de la tierra hasta que Él venga. Hay 3 cosas que el diablo se muere por destruir y no podrá, y esas son familia, iglesia, nación. Mientras haya alguien que se pare en la brecha por la familia, mientras haya alguien que se pare en la brecha por la iglesia, mientras haya alguien que se pare en la brecha por la nación, no habrá destrucción. No lo haga, no salga a buscar. No entre en la condición de Samuel, que juzgó a primera vista por lo que estaba delante de sus ojos. Porque en el momento que lo hizo, un hombre de gran sensibilidad espiritual
se equivocó de la forma más terrible. Y si no interviene Dios, unge el equivocado. Que no te pase lo mismo, que señales con tu dedo el equivocado. Antes de que te lances a esa aventura, necesitas que el que pasó por Samaria pase por ti. Necesitas oírlo, lo que tú vales, lo que tú representas, lo que Él en ti ha cuidado. Necesitas que se te devuelva una dignidad que está pisoteada por alguien que no supo ver el valor de lo que Dios puso en ti. Necesitas, antes de encontrar un alma gemela, reencontrarte contigo, y no hay forma hasta que llegues a aquel que tiene tu diseño. Por supuesto que hay un montón haciendo fila por ti. Pero deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor te guíe. ¿Cuántos se atreverán en estos minutos a decir: Señor, guíame? Yo soy una de las que voy a ir desbocada buscando. Ayúdame, guíame. Oh, tremendo Dios. Dios es tremendo. Cuando en Génesis se describe una situación de oscuridad y de caos y de desorden, hablar la palabra correcta, la que viene de Dios, intervino el caos, transgredió el caos, le rompió la agenda y el plan al diablo. Esto va a suceder en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la iglesia, en tu llamado y en tu nación. Así que usted no se sienta demasiado golpeada por el caos, el desorden, la oscuridad. Ya tú tienes una estrategia. Hay palabras regentes, hay palabras gobernantes, hay palabras que determinan un antes y un después, hay palabras que reescriben una historia. El Salmo 119, verso 25, y le recomiendo que usted haga un buen estudio de todo el Salmo 119, porque eso es de puros enamorados de la palabra. A usted le conviene. Para la gente que dice: no puedo dormir, voy a abrir la Biblia a ver si me entra el sueño. A usted le convendría leerse el Salmo 119 para que usted se encuentre con gente enamorada de la palabra, diciéndote línea tras línea los efectos de la palabra en su vida, como ellos aman, se deleitan como un manjar de la palabra, para que usted ponga las manos sobre ese salmo y diga: Señor, esto que los invadió, que me invada a mí ahora, porque todo lo que tenga que ver con la palabra tuya en mi boca me va a traer el beneficio que tú has hablado que tiene que venir. Dice: estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Así que si usted es una de esas personas tirada, mordiendo el polvo, es la hora de que usted se levante a través de la declaración de la palabra de Dios para su vida. En caso de que usted diga: ya no tengo fuerzas dentro de mí, no sé cómo recuperarlas, la grúa de Dios va a venir cuando invoques tu palabra, y esa palabra te va a levantar. El Señor se maravilló de un centurión, nada tenía que ver con su pueblo, porque Él le dijo: no necesito que vayas a casa, solamente emite la palabra. Entiendo de palabras gobernantes, yo las manejo, con esa yo dirijo a cientos bajo mi autoridad. Usted ha sido ungida como el centurión para hablar palabras gobernantes.
A él le soportaba el imperio romano. A usted le soporta el imperio eterno, el que nunca será raído. El libro de los Hechos nos muestra la estrategia de avance de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Esa iglesia ejerció dominio sobre la tierra, sobre el espacio, sobre el sistema. ¿Me está oyendo? Y usted dice, bueno, yo no estoy tan interesada en incursionar en territorios y ejercer dominio sobre territorios. Déjeme decirle, tu mente es un territorio y necesitas urgentemente ejercer dominio, porque a donde vaya tu mente va tu vida, porque lo que tengas en tu mente forma la actitud que tú vas a tener. Tú necesitas un cambio en tu mente, y ese cambio solamente se va a dar a través de la palabra de Dios. Pablo dijo como una rogativa, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice luego que renueven su mente para que su vida sea transformada, para que comprueben la perfecta y agradable voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo es que no hemos reparado en lo que dice la palabra? Si yo estoy buscando una voluntad, si yo estoy buscando una vida agradable, hermosa, de disfrutar, si yo estoy buscando realizarme, ¿cómo yo he menospreciado la palabra que me habla de cuál es la senda? Hoy retomaremos el poder de esas palabras. Y usted va a levantar su mano conmigo. Diga conmigo, voy a tomar el territorio de mi mente. Voy a invadir mi mente con las palabras de Dios. Voy a tomar el territorio de mi casa. Voy a invadir mi casa con las palabras gobernantes de Dios. Voy a invadir el territorio de mi negocio, de mi trabajo, del lugar de donde viene mi remuneración. Lo voy a llenar con el poder de la palabra de Dios. Voy a tomar el territorio de mi ciudad y de mi nación. Lo voy a llenar con el poder de las palabras de Dios. La iglesia de la era primera simplemente se constituyó en una comunicadora de las palabras de Dios. Usted tiene que comunicarle a toda situación las palabras de Dios. Tiene que comunicarle al ambiente donde usted vive, donde usted duerme, donde se levanta, el poder de las palabras de Dios. Usted tiene que comunicar sobre sus hijos el poder de las palabras de Dios. Por la palabra de Dios tú te levantas, por la palabra de Dios la sabiduría que viene del cielo fluye a través de ti. Por la palabra de Dios eres enriquecido en inteligencia. Por la palabra de Dios el ingenio creativo comienza a florecer desde tu corazón. Por la palabra de Dios eres una máquina de ideas para producir, porque por la palabra de Dios en ti no hay esterilidad. Tú eres un productor, una productora. Empieza a invadir ese territorio, son tuyos. Usa la palabra de Dios, golpea el engaño del diablo, quiébrale los complejos que ellos tienen utilizando la palabra de Dios. ¿Cómo fue que el Padre intervino a Gedeón? Se lo encuentra donde está escondido. Usted conoce la historia y todos los pormenores, y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Le sacó el diseño
Los tuyos tienen miedo, tienen inseguridad, creen que no pueden con esta materia, creen que no van a ser tomados en ese trabajo donde están aplicando, y tú le vas a decir: no, 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 varón esforzado y valiente, este es tu diseño, este es tu diseño, se te abrirán los caminos, la gracia de Dios a ti te envuelve, el favorecimiento de Dios viene sobre tu vida, a ti te eligen porque te eligen, todo te va a favorecer. Háblelo hasta que se rompa toda esa cantidad de barreras que el enemigo les pone. El Señor siempre te va a nivelar hacia arriba. Nunca te va a bajar el piso. Entonces tú vas a nivelar a los tuyos a través de las palabras del Señor. No te sobrevendrá mal. Plaga no tocará tu morada. Tú vas a llegar, y donde llegues la luz va a llegar. A donde tú llegues habrá solución. A donde tú llegues habrá respuesta. Tú vas a ser una bendición para la compañía a la que tú entres. La gente va a saber de ti, y sin saber cuál es tu Dios, va a decir: Dios está con él, como lo dijeron de José. Usted se va a volver y usted le va a decir: yo te llamo José. Y al llamarte de esa manera, el espíritu que fue encapsulado en ese hombre con todos sus beneficios cae sobre ti ahora. Ministralos. Porque para eso también es la oración. Oras para que cuando hables aquello tenga sustancia. Mujer virtuosa es mujer cargada de sustancia. Cuando tú hablas, se detona algo en el mundo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que la iglesia primeramente le dio un énfasis a la comunicación de la palabra de Dios. Esa gente salió y solo hablaba la palabra. Solo hablaba la palabra. Eso es lo que tú tienes que salir de aquí a hacer. Solo habla la palabra. Si no tienes algo de la palabra que hablar, guarda silencio. Dígale al Señor: pon un guarda en mi boca. No quiero volver a hablar algo que a mí me perjudique, que me enrarezca la atmósfera donde tú estás presente para hablarme y guiarme. Cada uno de ellos era un comunicador de la palabra de Dios. ¿Sabe qué sucedió? Imagínense lo que pasaría si salimos nosotros de este lugar a hablar solamente las palabras de Dios. Los aires se llenan, los aires se llenan, los aires se llenan, los aires se llenan, los aires se llenan. El ambiente comienza a cambiar, la atmósfera comienza a volverse propicia. Diga conmigo: propicia. Y a partir de ese momento la gente empezó a convertirse. Y a partir de ese momento hubo señales. Y la gente comenzó a sanarse. Y los milagros comenzaron a darse a granel. Y la gente se convertía. ¿Por qué razón? Porque se habló la palabra de Dios, se habló la palabra de Dios, se habló la palabra de Dios. Y el ambiente se volvió propicio para que la gloria de Dios se manifestara. ¿Dónde están las mujeres que van a ir a la casa a volver el ambiente propicio para que haya milagros operando en ese lugar? Aleluya. Un milagro tiene la facultad de que tienes mucho tiempo de no ver nada, y a partir de un segundo todo cambia. Dios mandó hablar a un profeta llamado Ageo y le dice al pueblo: ustedes han estado olvidando su obligación, y por esa razón, porque se han dedicado a trabajar, ahora mismo al hacer las cuentas, los balances no les cierran, porque como han olvidado su obligación para con Dios, entonces todo lo que ustedes han calculado no lo están recibiendo. Y él dice: si ustedes regresan a la senda y hacen lo que tienen que estar haciendo, en primer lugar, a partir de ahora, dice el profeta, a partir de ahora, ¿cómo dice? A partir de ahora. Y después de eso, todas las cosas comenzarían a cambiar. Usted es el profeta de su casa. Usted es el profeta de sus hijos. Usted es el profeta de su negocio. Usted es el profeta de esa billetera que está vacía. Usted es el profeta
de esos zapatos. Usted le va a hablar esos zapatos, no para que vengan unos nuevos, le va a decir esos zapatos. Con estos zapatos voy a recorrer nuevos caminos. Esos caminos, según del paso, se me van a abrir. Van a ser caminos de avance, de victoria. El estancamiento se muere hoy y se detiene hoy. Eso está en tu boca. Gente con un ministerio vertical tiene un milagro en su boca. Aleluya. Oh, siento el poder del Espíritu Santo aquí. Toda esa iglesia, la iglesia primera, hablaba una sola cosa. Todos hablaban lo mismo, tenían un solo mensaje. Así que unifiquemos mensaje. Hablemos lo que Dios quiere. Entremos a casa y a la casa de quien sea y digamos: la paz sea en esta casa. Cuando usted salga de esa casa, usted diga: por cuanto me recibieron y por cuanto me oyeron, el shalom de Dios se les adjudica y permanece con ustedes y da los frutos y los dividendos propios de Él. Empiece a caminar como alguien que habita en un ámbito sobrenatural. Empiece a sentir que hay algo que le acompaña, porque aquella que ora tiene algo que le acompaña, algo que no es de la tierra, algo que no es del infierno, es del cielo. Deje que los lugares sean invadidos a través de su palabra, de la eternidad de Dios. Deje que los ángeles tengan un espacio donde moverse libremente a través de las palabras con que usted habla. Tenta su casa y usted dice: esta es partícula del reino de Dios. Aquí está el trono del Altísimo. Este es el asiento de su gloria. Hágalo y crea que eso sucede, porque todo comenzará a funcionar a partir de sus palabras. Ay, yo estoy viendo a gente que está grabando y escribiendo. Ay de usted si usted no lo va a poner por obra. Porque la llave no se pone en el vehículo y no se le da ignición, porque no te va a llevar a ninguna parte. Y estarás como pisoteando lo que estás recibiendo. Mientras que ahora tú puedes regresar a casa como con las bolsas del mercado, hasta arriba, de provisiones para cambiar tu historia. Esto te puede durar años. Aleluya, aleluya. Cuando usted ora, Dios escribe. Y cuando usted después tiene que resolver algo, lo que está escrito sale por su boca. Nunca pasó por su mente, nunca. Para que su mente no lo procese, para que no lo filtre, para que no diga: no, demasiado grande, demasiado alocado, demasiado valioso como para que yo lo diga. No, no, no. Escribió en tu espíritu y ahora saldrá por tu boca. Y entonces es Dios hablando, porque Dios habla cosas demasiado, demasiado, demasiado grandes. Dios le dice a una muerta de 12 años: no está muerta, está dormida. Así que usted va a ver su economía y va a decir: no está muerta, está dormida. Y tengo la orden de despertarla. Usted se ríe, pero no es chiste. Es verdad. Hermano, es verdad. Nos acostumbramos los que tenemos trayectoria a hablar esas cosas. Y son cosas que hay que decirlas solo bajo unción. Soy sincera. Porque si usted no lo dice bajo unción, usted no se atreve a decirlo. Porque son cosas tan descabelladas que usted no tiene la menor idea de cómo se van a llevar a cabo. Y se llevan a cabo. Se llevan a cabo. Te está orando, 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 orando. En algún momento oró por la venta de una propiedad, de una casa. Está orando, orando, orando. En algún momento usted oró por una pareja.
Usted está orando, orando, orando. Usted ya no está como tan enfática en tener un bebé, pero alguna vez oró y de un momento dado sale por su boca una declaración y da en el blanco. Habrá momentos en que usted de la oración sale gozosa, como si le hubieran echado perfume de gozo. A veces yo salgo con una cara de mi tiempo de oración, con una sonrisita que no se me desdibuja. Y mi hijo, que todavía vive conmigo, él me dice: mami, ¿qué pasa? ¿De qué te ríes? Le dice: no sé, tengo gozo. Solamente hay algo que le fue notificado a mi espíritu que mi mente todavía no lo recibe, pero yo me lo estoy disfrutando. Usted va a vivir con gozo. Cuando usted experimente gozo y no sé de qué, nada ha cambiado, le llegó la notificación a tu espíritu y tú estás experimentando gozo. Y eso es el anticipo de que algo ya se dio, que hay una batalla que terminó, que hay alguien así en el infierno levantando una banderita blanca, pidiendo paz, pidiendo tregua. ¿Dónde están las mujeres aguerridas del reino de Dios? El lunes las quiero oír ahí. Porque esto no es emoción, esto es convicción, esto es determinación. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. La mujer de Sunem aprendió a hablar de acuerdo a la palabra que absorbió. Y por esa razón, cuando vio lo muerto, su esposo le preguntó si todo estaba bien y dijo: bien. Por allá le preguntaron: ¿todo bien? Bien. Así que usted va a decir: todo está bien. Está bien porque yo sé en las manos donde lo dejé. La última vez que hablé con el Dios del cielo y de la tierra, tenía en las manos ese asunto. Así que ¿cuál es el problema? Eso no está en manos del diablo. Tus hijos no están en manos del diablo. El diablo no determina el destino de los hijos de gente redimida. Si tus hijos fueron presentados en el altar de Dios y hoy tienen 20 años completamente salidos del camino, esos no son hijos del diablo, esos son redimidos, son linaje santo. El Señor también tiene un calendario. ¿Para qué compras una agenda? Para señalar fechas, para determinar lo que está programado. Dios tiene agenda. Así que usted se mantiene orando: Señor, por Carlos Roberto, por José Pablo. Señor, son los nombres de mis hijos. Usted se mantiene orando: Señor, los tiempos señalados que tienes para ellos, los tiempos señalados de la agenda, bajan ahora, bajan en el nombre de Jesús. Salen del mundo inmaterial al mundo material. Esa es la oración que usted tiene que mantener. Ese pueblo nuevo, lleno del Espíritu Santo, solamente podía hablar de la palabra de Dios. Y entonces generó una llenura en el ambiente, que se dio una operación milagrosa que no pudieron detener. Tienes que entrar al salir de aquí en complicidad con la palabra de Dios. Usted va a decir: yo voy por ese, yo me pongo la camiseta del color del reino. Lo que Dios ha hablado es lo que yo replico, y eso es lo que tiene que pasar, porque el Dios al que yo le creo hizo los cielos y la tierra con palabras, y yo soy su hija. Use palabra de Dios para intervenir la situación en que usted está viviendo. Vaya y busque en la palabra: ¿con qué voy a herir esta situación? ¿Con qué voy a tirarle los planes abajo al diablo? Porque cuando toda una nación como Israel estaba en conflicto y estaba en ruina, Dios no le mandaba un ejército de ángeles, le mandaba un profeta con una palabra. Así que necesitamos que entren mujeres proféticas al ambiente del hogar con una palabra de Dios.
Y que digan: de aquí en adelante se abren los cielos, no más cielo de bronce. De aquí en adelante todo lo que está en rebelión se alinea a la obediencia a la palabra de Dios. Declaro el lugar de dominio del Dios Todopoderoso, su palabra y su Espíritu Santo. El Señor le dará. Hay momentos que a las 4 de la mañana, yo no vivo en Santo Domingo, donde yo vivo es frío. Y a las 4 de la mañana yo estoy de pie. Y yo estoy orando. Y mis pijamas así se empapan de la batalla en la que yo entro. Yo no lo planeo, no escribo nada. Simplemente comienzo a adorar. Y luego hablar en lenguas, hablar en lenguas, hablar en lenguas. Hablar en lenguas es el turbo de la mujer que ora. Cuando usted termina de hablar en lengua, se le desbloquea la revelación que recibió su espíritu mientras usted hablaba. Tienes que buscar en internet un libro que se llama, no sé cómo se llama, de Dave Robertson, de hablar en lenguas. Usted pone ahí y se lo van a encontrar. Tiene un audiolibro pero con una traducción fatal, así que trate de buscar el libro. Te habla de todo lo que Dios hace a través de una sesión suya de hablar solo en lenguas. Cero entendimiento, puras lenguas. Puro usted conexión directa con el cielo. Puro lenguaje del Espíritu. Lenguas, 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 lenguas. Después lo que usted ora en su idioma va a ser algo completamente del cielo. No tendrá una oración retórica, no planeada, no una oración sentimental, no una oración humanoide. Va a tener una oración en espíritu. El dictado del Espíritu va a salir de su boca después de que usted habló lenguas. Integre en su oración el tiempo de hablar en lenguas. ¿Cuántas en este lugar tienen interferencia cuando empiezan a orar? ¿Cuántas en este lugar sienten que los bombardean pensamientos? Cuando eso pasa, ¿usted qué hace? ¿Detiene la oración? La palabra de Dios dice que cuando usted alaba, hace callar al enemigo y al vengativo. Así que si usted es invadida en sus pensamientos porque va a empezar a orar, comience a alabar a Dios. Pero hermana, lo mío no es cantar. Yo no dije que cante. Si canta como ella, pues cante. Yo lo que le dije es que alabe. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Mi vida te pertenece, yo te amo. Tú me compraste con tu sangre y estoy agradecida. Tú eres el rey de toda la tierra. No hay nadie más grande que tú. Tú eres el único Dios existente. Todos los demás son demonios. Solamente tú eres digno de ser adorado. Cuando ya tú llevas 5 o 6 líneas de esta nota, usted y yo ya no tendremos al enemigo bombardeando. Y entonces así de grande como tú eres, mi Dios, yo presento esta petición. Señor, esta persona, esta es la situación, esto es lo que quiero que suceda. Quiero que suceda, me atrevo a pedirlo porque tu palabra lo está avalando. De tal manera que lo que estoy poniendo delante de ti es legal. Señor, solamente me abro para tu respuesta. Y allá va. El enemigo no sabrá que le golpeó. Ese es el encargo que tenemos como pueblo de Dios. Hechos capítulo 12, versículo 24 dice: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso es lo que tiene que pasar en tu casa y en tu ámbito. ¿Quieres que cambie la atmósfera? Habla la palabra de Dios. Si la atmósfera cambia, se convierte tarde o temprano en una atmósfera propicia para generar el milagro. Entonces dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
Hechos capítulo 13, verso 49. Se difundía en toda la provincia. ¿Qué? La palabra. Difunda la palabra. Difunda la palabra. Estoy hablando de penetrar ambientes hostiles, contradictorios. Estoy hablando de la estrategia a través de la cual hacemos que se caigan las barreras que el enemigo ha estado poniendo para que tú no avances y para que lo que Dios tiene para ti no ingrese. Dice, crecía la palabra, Hechos 19:20, y prevalecía poderosamente la palabra. Declare conmigo en esta tarde: yo determino que prevalezca la declaración de la palabra de Dios en mi boca. Yo determino que mi ambiente va a estar marcado por la confesión de la palabra victoriosa y poderosa de mi Dios. Pregunta: ¿qué predomina hasta hoy en tu oración? Ay, Señor, tú sabes cómo está fulano. Ay, Señor, tú sabes qué dura que está la calle. Ay, Señor, tú sabes que el trabajo y las ventas no se me dan. ¿Qué predomina en tu oración? Porque ese tipo de oración no tiene que ver nada con fe. No tiene alineación con la palabra. Hay gente que está invadida de ese pensamiento. Entonces la turbación que tiene no le permite abrir la boca para orar. Créame, si esa es su realidad, usted ya perdió la batalla. Ahora, el mensaje que nos trae aquí es decirle: sobrepóngase, hable la palabra, no tiene que sentirla. Tome el libro de los Salmos, comience a declararlo, pero en voz alta, no grite, pero en voz alta, porque tiene poder, tiene poder. Si usted habla la palabra, se le va a llenar el ambiente de algo sobrenatural. La palabra invadió un espacio y las cosas entraron en orden. El caos se tuvo que hacer a un lado. Alabado sea el nombre del Señor. No permita más la turbación. Enfóquese en la palabra de Dios. Noto gente que describe demasiado el conflicto en medio del cual está viviendo y no describe el poder del Dios en el que ha creído y al que le debe lealtad. Cuando usted es la persona que habla demasiado acerca de la enfermedad que le diagnosticaron, cómo me duele, describe a dónde está, cómo y qué naturaleza tiene el ardor, cómo le queda la piel. Usted está destinada a permanecer enferma. Pero si usted dice: me dijeron que es un cáncer, usted va a decir: pero a mí me ha dicho la palabra que por su llaga yo ya fui curada. Esa palabra te va a mantener fuerte, te va a mantener firme, te va a mantener propicia para recibir en cualquier momento, aleluya, la victoria. Entonces, la confesión de la palabra de Dios fue o va a ser decisiva para alcanzar la victoria. Hay gente que no habla de su problema, pero no habla de su Dios. Entonces vamos a declarar en nuestra vida: prohibido, censurado para siempre hablar de mi problema. Simplemente voy a dar una información y luego voy a vaciar sobre esa información una impresionante descarga de la palabra de Dios, de tal manera que eso no pueda levantar la cabeza. Aleluya. Le suena como poco cuerdo, ¿verdad? Pero eso nos acerca a la palabra. Porque dice la palabra que lo que es locura para el hombre es poder y es sabiduría de Dios. Así que haga la correcta traducción y decídase por aquello que le va a traer a usted la bendición. Vea lo que dice Isaías 54 y verso 17. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte.
Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Estoy leyéndole Nueva Traducción Viviente. Usted la conoce como toda arma forjada contra ti no prosperará. Esa es la herencia de los siervos de Dios. Amén. Usted ha visto los políticos en debate. Uno empieza a hablar y el otro se le atraviesa y el otro mantiene y mantiene y mantiene y el otro se tiene que callar. Dice, en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Usted oye aquí, ese cáncer te va a matar. Y usted dice, Señor, tú eres mi sanador. Yo tengo un pacto mejor que el pacto que tú le diste a la gente que salió de Egipto. Y yo no ando viviendo como viven los egipcios. Así que ese pacto a mí se me adjudica. Y ninguna enfermedad de ese campo va a terminar con mi vida. En el nombre de Jesús. Corto en mi vida, corto en mis hijos, en los hijos de mis hijos y en mis generaciones para siempre. Usted va a silenciar, va a silenciar. Su mente es terrible, es tremenda. Si usted no la renueva a través de la palabra, te despierta con terror nocturno. Tu pulso está acelerado y ya se te va el sueño. En esos momentos tienes que incorporarte y declarar, Dios está por mí. Él es el que me sostiene. Él dijo que no me dejará, que no me desamparará. Él dice que conmigo está para librarme. Él dice que el enemigo me empujó para que yo cayera, pero Él me sostuvo. Necesita manejar palabra, lo necesita. Hay demasiada gente callada en el pueblo de Dios, por eso está arruinada. Están muy calladas. Joel capítulo 3 y versículo 10. Dice la palabra así: forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Nueva Traducción Viviente. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Ese es el plan estratégico que tiene Dios en este tiempo para traer la victoria de todo embate del infierno. Joel lo que está diciendo es: todo lo que ordinariamente usted hace en el día, lo que es parte de su rutina, lo que es parte de su desempeño, esas son las rejas de arado y los azadones. Él dice, ahora conviértanlo en guerra. ¿Qué me está diciendo? Pues que todo el transcurrir de un día, con todas las cosas que pasan, yo no la vuelva a ver como una rutina diaria, sino que vea como el campo de batalla en medio del cual el enemigo interviene para derrotarme. Y entonces él dice, en lo que me está pasando en el día, debo discernir que se trata de un ataque. Debo discernir que se trata de oposición del enemigo. Y debo discernir cuál tiene que ser mi acción en retorno a lo que yo estoy recibiendo. ¿Usted me está escuchando? Cuando usted lee la versión suya, la más popular, aquí lo que nos dice es que nosotros cambiemos, ¿qué cosa? Los arados. ¿Dónde está esa versión? Isaías 54, no, Joel 3:10. Forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas. Quiere decir que mi rutina diaria yo la voy a convertir en un campo de guerra. Entonces toda contradicción y todo lo que parezca una pequeña crisis, yo la voy a ver como el emerger del enemigo en el camino de ese día.
Y yo voy a utilizar la palabra para vencerle y doblegarle en ese lugar y en ese momento. ¿Me comprende? Ahora entonces usted va a reinterpretar su vida y no va a ver lo que ha pasado en este día, que tuve un mal día, como un mal día que todo mundo pasa, sino como un día intervenido por el enemigo. Y hasta ahora yo me he dejado, pero a partir de ahora yo voy a tomar acción al respecto. Yo puedo llegar de un día terrible en la oficina y antes de entrar a casa yo puedo sacudir el polvo y romper las ataduras y cruzar el umbral con otro semblante y declarar: he entrado a territorio de paz, he entrado a territorio de gloria, he entrado a un lugar consagrado, he entrado al santuario donde gobierna mi Dios. No habría un clima de tensión entre los esposos y tampoco entre los hijos y los padres. Reinterprete el medio en el cual usted se mueve y actúe en consecuencia a lo que usted está entendiendo. No nos queda tantísimo tiempo, pero yo le quiero mostrar a través de una ilustración que para nosotros es muy común el enfrentamiento que está teniendo el ejército de Israel, paralizado de miedo ante un gigante. Detrás de ese gigante hay un ejército enemigo. Pero el gigante dice: no es necesario utilizar el ejército. Y comienza a retar a Israel, esperando uno que se le enfrente, y el uno está en palacio. Era el comandante en jefe del ejército, era el rey Saúl. Mientras tanto, él practica una estrategia de desgaste a través de comunicar amenaza de día y de noche. ¿Cómo lo podemos ver eso en el ámbito en el que nosotros nos movemos? Usted se levanta y para alistarse usted enciende las malas noticias. Y ahí usted oye a Goliat que nos vamos a hundir, que no hay trabajo, que la situación está muy fea, que hoy mataron a no sé cuántos. Y usted sale, se encuentra con alguien en el lugar del colectivo y si le habla, usted dice: Dios, ya se dio cuenta cuántos mataron anoche. Ya se dio cuenta del último desfalco que hicieron. Ya se dio cuenta de la ley que aprobaron, que eso sí que nos va a traer a nosotros la desgracia en el país. Y bueno, ¿y quién era usted? Un comunicador de la palabra. Usted es el antídoto en la sociedad. Dice que en un monte se paró Goliat y en el otro monte estaba el ejército de Israel. Dos montes me hablan, dos lugares de dominio. Y los dos me representan dos mundos pensantes antagónicos. Usted no puede ir con la corriente del día. Usted tiene que ir con la corriente del Espíritu. Ellos beben las aguas del Nilo, beben aguas de muerte. A usted le toca beber y abrevarse en el río del Espíritu. De allá venía David, por eso no venía intoxicado. Por esa razón, mientras ellos están narrando la situación, haciendo la crónica del enfrentamiento que se está dando, te usan 2 capítulos para decir de qué tamaño el gigante, de qué tamaño era la lanza, cuánto pesaba el arsenal que llevaba sobre en sí, de qué tamaño, cuánto pesaba la armadura que lo estaba cubriendo. Señoras, ese tipo era un tanque. Y cuando David entra en el escenario, viene de beber de otro arroyo. Levante su mano, por favor, y dígale: yo tengo el arroyo, pasa al frente de mi cama, pasa al frente de mi mesa. Cuando salgo por mi jardín, por allá al frente pasa el arroyo del Espíritu. Yo no tengo que caminar demasiado para ir a traer esa agua.
Así que él viene bebiendo de otro arroyo y cuando llega él no ve ningún gigante. Él ve un incircunciso. Un tipo sin pacto. Viene sin cobertura, ni le ve la armadura. Dice, a este tipo, ¿quién lo ampara? Así como está. ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército de Jehová? ¿Qué diferente tiene que proceder el Hijo de Dios y la hija de Dios? Pero mis amados, todo depende de dónde estamos bebiendo. Yo recibí una orden. Yo tengo mis corresponsales intercesores que todos beben, toman todos los datos de todos los noticieros para saber lo que está pasando. Porque tenemos un equipo de inteligencia para cobertura de nuestra nación. Pero hace algunos meses, ya casi un año, el Señor me dijo, a ti no te lo permito. Tú no vas a escuchar noticias. Tú me vas a escuchar a mí. Y las palabras que tú vas a decir son las que yo te voy a dictar. Entonces los demás mantienen esa bitácora de operaciones, pero yo mantengo una conexión con el Dios que me dice qué tengo que decir sobre mi nación. Estamos en una situación como nación que esta mujer jamás vio, con riesgos muy fuertes. Nuestra nación ha gozado del privilegio de tener una de las democracias más sólidas de América Latina, hoy amenazada por el socialismo. No es el tiempo de beber del Nilo, no es el tiempo de encender a Goliat en la mañana y de dormirme con Goliat en la noche, con el último noticiero. Usted dice si sigue mi consejo. Y usted toma la palabra y dice, bueno, las noticias del cielo es, decida a los justos que les irá bien. Usted decide. Y usted decide, usted se vuelve responsable de qué replica. Y las palabras que usted habla tienen poder para afectar a los demás, afectar el ambiente y afectarle también a usted. A ver si usted va a salir después de eso calladita para la casa. Usted tiene que convertirse en una conspiradora contra los planes del diablo. Usted tiene que botarle los planes al enemigo. Amén. Usted tiene que declararle al enemigo, tú y yo estamos en guerra, en pie de guerra. A ti no te aguanto ni una más. Este es un asunto de actitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Joel estaba diciéndoles a ellos, cambien sus arados por espadas. Le está diciendo su vida ordinaria, donde ustedes se desempeñan, ahora la van a ver como un campo de combate. Y van a actuar en consecuencia. Y diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué razón él está diciendo que cambien unas herramientas que son de trabajo por herramientas de guerra y luego eso lo asocia con declarar algo? Porque el poder de la palabra es tu arma de batalla. Diga el débil, fuerte soy. Diga el que no tiene, Dios es mi provisión. Diga el que tiene un diagnóstico médico, yo tengo un sanador. Diga usted que la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo y es refrigerio a todos tus huesos. Diga usted la palabra. Vaya a la palabra con la intención de señalar, de subrayar todo aquello que usted va a hablar. ¿Tiene usted alguna carga por sus hijos? Vaya a la palabra acerca de todo lo que Dios dice de sus hijos. Páselo en una nota
y usted levántelo delante del infierno y dígale: esta es mi arma que te va a doblar las rodillas. Tú no vas a tener fuerza ni autoridad para levantarse nunca más contra mis hijos. Lo que dice la palabra está por encima de todo lo que tú quieres hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? Alabado sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Si hubiera alguien por ahí en el teclado sería genial. Estírese, relájese, prepárese, arróllese las mangas, que ahora es que comienza la cosa. ¿Sabe qué estaba anunciando Joel? Pueblo de Dios, hay un cambio de tiempo. Ustedes han estado trabajando y no se han dado cuenta que el enemigo los está golpeando. Han estado criando hijos, llevando adelante el matrimonio, no se dan cuenta que el enemigo los ha estado golpeando. Ustedes han estado trabajando, invirtiendo, han estado perdiendo dinero, no se dan cuenta que el enemigo los está trabajando. Pónganse sus lentes de guerra, entren en batalla, porque todo lo que ustedes están viviendo y les está incomodando es el enemigo metido en su trabajo, metido en su finanza, metido en su salud, metido en su familia, metido en su matrimonio. Arróllese las mangas, sáquelo de ahí en el nombre de Jesús, hágalo a huir. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. ¿Con qué los atravesó? ¿Con qué? ¿Con qué? Es con la palabra que lo vamos a ver caer. Tú te doblegas ante la palabra de Dios, le vas a decir: aquí estoy yo en el terreno de batalla. Y tengo mucho escrito está para escupirte sobre el rostro. De la misma manera que doblaste las rodillas delante de mi Dios, las vas a doblar delante de esta situación. Y después a mí, los ángeles vendrán y me ministrarán, mientras que tú huyes de este lugar. Usted va a aprender a hablar de cara a hocico con el enemigo. Usted va a aprender a usar ese dedo, a amenazarlo y a darle órdenes. Usted va a aprender a decirle: a mí no me mires, por favor, presta atención al que me cubre. Aprende a decirle en su cara: tú estás vencido, sigues vencido, estás debajo de mis pies, de ahí no vas a salir. No te concedo autoridad sobre nada que tenga que ver con mi vida. Lo que es mi vida a ti no te concierne. Yo no tengo contigo ningún trato. Mi futuro no está en tus manos. Mi familia no está en tus manos. El ministerio y el llamado no está en tus manos. Mi nación no está en tus manos. No está en tus manos. No está en tus manos. Llamo la presencia de Dios sobre tu casa. Llamo la presencia de Dios sobre los tuyos. Llamo la presencia de Dios sobre lo que haces. Llamo la presencia de Dios sobre tu trabajo, sobre los servicios que prestas. Llamo la presencia de Dios sobre tus habilidades. Llamo la presencia de Dios sobre tus talentos, sobre tus dones, sobre tus habilidades aprendidas y sobre las que son innatas. Llamo la presencia de Dios para que se apodere de todo lo que está sobre ti.
Llamo la presencia de Dios para que cubra y envuelva a tu familia. Llamo la presencia de Dios sobre tu matrimonio para que se operen cambios para bien. Llamo la presencia de Dios sobre los corazones de los tuyos por los que has orado, para que esos corazones en el tiempo de Dios, contra calendario divino, produzcan cambios. Oh Dios Todopoderoso, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Cierre sus ojos, permita que el Espíritu de Dios le sugiera que levantar en oración en este momento. Deje que el Espíritu de Dios ponga palabras en su boca. Declare las palabras que el Espíritu le está indicando. A partir de ahora todo será diferente. Llevo herramientas con las que yo voy a reparar. Llevo herramientas con las que yo voy a ampliar. Llevo herramientas con las que yo voy a destruir. Dios ha puesto un hacha. Quiebra, rompe, despedaza. Las palabras que salgan de tu boca, si son de Dios, van a alterar el status quo. Van a empezar a suceder cosas donde nada ha estado pasando. Cuando te saludas con alguien, tú dices ahí todo lo mismo. No, ahora vas a decir, tiene que empezar a cambiar. Tienen que darse cambios. Tienen que darse cambios. Tienes que arrodillarte. Tienes que colocarte en la posición más diestra para dar a luz, para producir un alumbramiento. Habla lluvia, aunque no haya nubes. Habla que los estanques que has cavado, las oportunidades que te has asignado, clamando por la bendición de tu casa, de tu trabajo, de tu negocio, sin viento ni nada, se llenen de agua. Habla la intervención de ángeles amedrentando con ruidos especiales del cielo, ejércitos demoníacos que te montaron campamento por fuera de tu empresa y que tú no has podido salir adelante desde entonces. Rómpele el sitio al diablo con palabras de tu boca. Ya no me tendrán más encerrado en esta depresión, en esta tristeza, en esta desesperanza no más. Rómpele el amparo a los que batallan contra ti, porque eso fue lo que Caleb vio y dijo: el amparo de nuestros adversarios les ha sido quitado. Ya no tienen mampara detrás de la cual esconderse. Ellos están desnudos. Habla las palabras de Dios ante todo lo contrario que te está sucediendo. En el nombre de Jesús, declara en este tiempo que son destruidos todos los planes que el enemigo ha ido tejiendo para ir alejando a tu hijo, para ir alejando a tu hija. En el nombre de Jesús. Todo lo que ha venido borrando la senda en el corazón de tus hijos, una senda por la que te esperaste desde su niñez. Dile al enemigo: no me los arrebatarás, están en la mano de Dios, de ahí no los puedes tomar. Háblale al enemigo con las palabras de Dios y dile: se entorpecen todas tus maquinaciones, todas tus planificaciones, todos los acuerdos que tienes con diversos demonios de diferentes actividades. Sus efectos no llegan a la vida de mi casa, de mi familia. En el nombre de Jesús, fuertemente. Hay sentencias a favor que se están desprendiendo del cielo acerca de juicios que se están enfrentando.
Desde ayer el Espíritu de Dios me dice mucha difamación, mucho falso testimonio. Y yo te voy a sacar a luz. Hay situaciones en corte que se resuelven. Que van a traer alivio y libertad a tu casa. Van a ser para testimonio de hombres que no han creído, que han juzgado menuda tu oración, que han pensado sin decirte que puede hacer una oración por este gran problema en el que estoy. Y el Señor les dará señal, les dará señal, les dará señal. Hay un litigio por propiedades que el Espíritu Santo de Dios dice no va a llegar a nada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay algo que tú ves perdido. Pregúntame, dice el Señor, si está perdido y yo te hablaré. Pregúntame si es verdad que ya no hay nada que se pueda hacer y yo te hablaré. Pregúntame, lo que quiero es que me preguntes. Lo que quiero es que te acerques, que hables conmigo. Si te mando un profeta que te lo diga, tú vas a dudar. Acércate para que yo me revele a ti. Y entonces dirás, Dios me lo habló a mí. No puedo dudar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aquí se van a romper esta tarde ligámenes de alma. Porque tú no tienes por qué estar soñando ni pensando en esa persona. Tú sabes, ya lo sabes, ya lo sabes, lo sabes, lo sabes. Es un escorpión con cara de pan. Hay veneno en su intención. Tus ojos van a ser abiertos y pronto te vas a dar cuenta qué tan ruin y qué tan falso es ese personaje. Hay alianzas que se van a romper en el nombre de Jesús, de negocios. No lo sientas. Esa no es la alianza de tu prosperidad. Te han hablado las circunstancias este año terriblemente. Y tú has llamado este año el año más duro desde que te acuerdas. Y el Señor te dice, no va a terminar de la misma manera. Y tú estás diciendo ahora mismo, Señor, ¿esto es conmigo o es con alguien más? Y claro que sí, que es contigo. Hay gentes con problemas bien serios para dar a luz. Les hablaron de no poder tener hijos. Y el Señor dice, ¿acaso lo dije yo? ¿Acaso no puedo dar vida? Hay gente enferma de sus mamas. Y el Señor dice, yo puedo tocarte en la etapa que te encuentras. Y puedo dejar tu piel como de una niña. Pon tu mano sobre ese seno y da la orden en mi nombre.
Dile vida, regeneración en el nombre de Jesús. Vamos, hágalo. Vida y regeneración en el nombre de Jesús. Vida y regeneración en el nombre de Jesús. Se secan todas las vertientes por donde ha estado entrando ese mal en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Hay un poder de sanidad fluyendo entre nosotros ahora mismo. Y el Señor dice, quiero que te lo lleves sobre tu cuerpo y para otros más. Si tú tienes que llegar a tu casa, a tu vecindario, mañana a tu iglesia y hay enfermos ahí, tú vas a poner la mano y vas a hacer la oración de fe y de sanidad por ellos. Porque por el poder de la oración en el nombre de Jesús, el Señor te va a demostrar por señal lo que ha depositado en estas horas sobre la vida tuya. Recíbelo en el nombre de Jesús. Tu oración no será la misma. Tú vas a crecer a través de minutos a partir de ahora en influencia. Tu oración va a alcanzar, va a envolver, va a cubrir en el nombre de Jesús. Te veo con una sombra que sale de tu boca a través de las declaraciones de tus labios. En el nombre de Jesús. De pronto las cosas que están difusas en ti se aclaran. Y el Señor dice, no daré espacio en tu vida más a la confusión. Vas a entrar en una claridad de visión y de entendimiento y de pronto sabrás qué es lo que tienes que hacer y cuál es la senda que tienes que elegir. Se está tejiendo en este momento ahora una unción para tomar las decisiones correctas. Tú viniste con incertidumbre y decías, me da temor, no sé si esto o lo otro. El Señor dice, yo te doy claridad y tendrás claridad como mirar una balanza que se inclina en un sentido y entenderás lo que tienes que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro sobre este pueblo hermoso. Toma en cuenta y sean depositadas todas estas horas de atención, toda esta inversión de fuerza, todo este esfuerzo que se hizo, todo aquello a lo que ellas se negaron, Señor, por estar en este lugar. Rey de gloria, lo mismo que aconteció sobre María, mi Dios, ahora mismo se active sobre sus vidas, Señor, y comiencen ellas a experimentar fruto espiritual abundante que genere una transformación en su vida natural. En el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Padre, que tu palabra corra, que tu palabra sea prosperada, que tu palabra salga a través de estos labios, cambiando ambientes, situaciones, condiciones y personas, en el nombre de Jesús. Los días vendrán y tú vas a solamente a entender que tienes una opción, y esa opción es, hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. No importa si tienes 80, 90, 70 o 14. Ministerio Vertical garantiza una vida de sobrenaturalidad activa en la vida de cualquiera. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Diga conmigo esta tarde, yo recibo todo lo que vine a buscar. Yo me lo llevo y bendigo mi casa y todo lugar donde yo me desempeño. Llevo la clave
para generar victoria tras victoria tras victoria, porque esa es la senda de los justos. Dele un aplauso al Señor. Es orando cómo se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca